Este bolero, compuesto por un chileno, era un éxito total a fines de los años 40. Eran años en que las ciudades crecían con gran rapidez y en nuestros grandes centros urbanos se vivía intensamente la bohemia nocturna. La Segunda Guerra Mundial ya había terminado y en Chile y en el mundo se vivían tiempos de esperanza. En esos días, Esther Sorí estrenaba la canción Chile Lindo. Las multitudes acudían los domingos al fútbol en el Estadio Nacional y Santiago daba una emotiva bienvenida a nuestro primer cardenal, Monseñor José María Caro, quien llegó desde Roma convertido en príncipe de la Iglesia. Pero la esperanza pronto dio paso a la incertidumbre cuando los grandes vencedores de la guerra comenzaron a disputarse la hegemonía del mundo. Mientras tanto, los chilenos íbamos a enfrentar nuestros propios conflictos sociales y políticos que no serían del todo ajenos a la extrema división que provocó la Guerra Fría. Es el verano de 1946 y se inaugura en Viña del Mar uno de los hoteles que marcaría la vida social de esa ciudad, el Miramar. Todos los fines de semana se baila en estos enormes salones el cha-cha-cha, el tango, el bolero y la rumba. Desde el extranjero llegan las orquestas de moda como la de Javier Cugat, el rey de la rumba. A pesar de la agitada vida social, las viñamarinas aún no se atreven a usar el traje de baño que revoluciona las playas europeas y norteamericanas, el bikini. En 1946, la prenda es bautizada así en honor al archipiélago del mismo nombre donde Estados Unidos realiza sus ensayos nucleares. El mundo quiere olvidar el horror de la Segunda Guerra que ha terminado apenas un año antes, pero aunque han cesado las batallas, una nueva forma de confrontación está empezando. Es la Guerra Fría, que enfrentará por largas décadas al este con el oeste. En Chile, una trágica noticia enluta al país. En junio de 1946, el presidente Juan Antonio Ríos fallece. El radical Gabriel González Videla propone su estrategia para llegar al gobierno. Crea una amplia coalición que agrupa a radicales, liberales y a la izquierda. Y él llegó a una reunión del Comité Central a decir lo siguiente: si los comunistas no forman parte de mi gobierno, yo renuncio a la presidencia de la República. Era nuestro abanderado, en todo orden de cosas, luchamos intensamente por Gabriel González Videla. Gabriel González compartía con nosotros amigablemente, nos halagaba. Ellos tenían un grito, incluso los comunistas, que se unían como un riel con Gabriel. González Videla, gran amigo de Neruda al empezar. Neruda le hizo la campaña, ¿no? Y me acuerdo bajo una consigna divertida que era: el pueblo se llama Gabriel. Le estoy imitando la voz, ¿no? La alianza es todo un éxito y Gabriel González Videla asume el gobierno. Pero rápidamente comienzan las dificultades. En 1947 se realizan elecciones municipales y el único partido de la alianza de gobierno que crece en representación es el comunista. El derrotado Partido Radical acusa al PC de haber usado sus cargos públicos como plataforma para conseguir su victoria. El PC también lidera los sindicatos de una de las principales fuentes energéticas del país, la minería del carbón. Lota es el centro de una actividad vital para la industria y los ferrocarriles que unen al país de norte a sur.
Bueno, en esos años yo salía de la casa a las 5 de la mañana para estar a las 7 en el trabajo, porque todo el trayecto se hacía a pie. Viví en pabellones. Los pabellones se conformaban de 2 piezas. Una cocina, porque no se podía decir comedor, y el dormitorio, que era el segundo piso. Y ahí se gestaba toda la familia. Llegan al tope de 20 niños, conformaban con papá y mamá, abuelos y qué sé yo, en una sola pieza. A pesar de eso, todo eso, después venían las famosas camas calientes. ¿Qué significaba? Que se levantaba el dueño de la casa, supongamos, iba a trabajar, y el pensionista que tenían ahí tomaba la misma cama del dueño de casa, dormía ahí. Y así había casos en que, como eran 3 turnos, entonces aparecían 3 dueños de casa. Las fricciones entre González Videla y sus aliados comunistas no son un secreto. Es octubre de 1947 y los sindicatos de Lota, Coronel y Curanilahue se votan en huelga. El gobierno ofrece un aumento en los sueldos y las asignaciones familiares. Y no se aceptó aquí el porcentaje que entregaba. Entonces ahí se declaró, se dijo, sigamos, vamos a la huelga entonces. El gobierno de Gabriel González Videla toma medidas drásticas y envía al ejército a controlar la situación. Los militares tampoco no eran muy modernos como hoy día. Llegaron con burros, caballos, que se dio tirando todos sus armamentos. Que hubo que reanudar la faena nomás y los que se negaban eran tomados detenidos. Bueno, ahí estaban todos los trabajadores y llegó el presidente rodeado de militares. Entonces él, fíjese que tuvo la osadía de desafiar a los mineros, que fuera un minero valiente y se subiera a proceder a pelear con él. Imagínese, ¿y podría ir David ante Goliat? El obrero chileno está engañado y está sirviendo a una potencia extranjera. Por lo tanto, los comunistas que sirven esos intereses serán combatidos por traidores a la patria. A estos comunistas no les doy ni les pido cuartel. Gabriel González Videla. La declaración de guerra de Gabriel González a los comunistas no es un hecho aislado. Se ha corrido una cortina de hierro a través del continente. Varsovia, Berlín, Praga, Budapest. Todas esas ciudades famosas y sus poblaciones están en lo que yo llamo esfera soviética. Winston Churchill. Stalin, a la cabeza de la Unión Soviética, hace crecer su influencia en gran parte de Europa Central. En el mundo occidental se acrecienta el temor por el avance del comunismo. Gobiernos de coalición, como los de Italia y Francia, expulsan al Partido Comunista del poder. Y nuestro principal aliado comercial, Estados Unidos, inicia la llamada Caza de Brujas. Miles de norteamericanos acusados de comunistas serán perseguidos. El comunismo no es un partido político, es una forma de vida, una mala forma de vida. Revela un estado que a manera de enfermedad se extiende como epidemia. Como resultado de las tensiones que dividen al mundo y de los conflictos con el PC chileno, en 1948, el presidente González Videla logra que el Congreso apruebe la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que excluye a los comunistas de la vida pública. Nunca nos íbamos a imaginar que nos iba a traicionar dentro de muy poco tiempo. Pablo Neruda, senador por el PC, pronuncia en la Cámara Alta un discurso que titula Yo acuso. El poeta es desaforado e ingresa a la clandestinidad. Tiene que pensar que en esa época no era Neruda el único que estaba perseguido, estaban todos los comunistas de Chile perseguidos, porque por el hecho de ser miembro del Partido Comunista se caía detenido y se lo mandaban a Pisagua. Estaba haciendo clases, cuando llegan los carabineros, me dice don Ramón Arellano, aquí estoy, lo venimos a buscar. Nos echaron a un local destruido que había sido teatro en sus tiempos. Ahí alojamos en las tablas, así nomás.
el mar que azotaba el teatro viejo ese toda la noche. Me aplicaron 5 veces la ley de defensa de la democracia. Estar incomunicado. ¿Por qué cosa? Por el derecho a pensar. Por el derecho a decirle a la gente, por ejemplo, mire, no me han pagado los sueldos, me están pagando sueldos miserables. La llamarán la ley maldita. 23.000 personas son borradas de los registros electorales y pierden todos sus derechos políticos. En 1949, el presidente González Videla asiste a uno de los logros deportivos más importantes de nuestra historia. Alberto Larraguibel, en su caballo Guaso, salta 2 metros 47 centímetros y establece un récord mundial no superado hasta la fecha. Ese mismo año se funda la revista OK, que presenta historietas extranjeras y nacionales como El Popular Condorito y El Conscripto Videla. Desde el inicio de su mandato, Gabriel González ha luchado por darle un impulso a su querida ciudad natal. Es el llamado Plan Serena. Toda la provincia de Coquimbo se convierte en un polo de desarrollo. Se inicia la carretera Panamericana Norte, se construyen embalses y La Serena se transforma. Como un claro apoyo a la nueva opción anticomunista de González Videla, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, lo invita a su país enviándole su avión privado. Acepté la grata invitación de Vuestra Excelencia para visitar los Estados Unidos porque creo que en estos momentos es de toda conveniencia que los jefes de Estados democráticos se pongan en contacto directo para estrechar los vínculos de cooperación internacional. En el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, nuestra primera dama recibe de parte del Comité Internacional de Madres de Norteamérica el título de Madre del Mundo. Pero ni el glamoroso viaje de la pareja presidencial será capaz de impedir que el Partido Radical sucumba en las siguientes elecciones presidenciales cuando resurja la figura de Carlos Ibáñez del Campo. Mientras tanto, miles de chilenos llegan desde los campos y en 1952, 1 de cada 3 santiaguinos es un inmigrante. En plena Alameda, en una plazoleta ubicada junto a la iglesia de San Francisco, se encontraba la Pérgola de las Flores de Santiago. Fue hasta este lugar a donde la Carmela, ese entrañable personaje creado por Francisco Flores del Campo e Isidora Aguirre, llegó desde San Rosendo a vivir a la ciudad. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Recuerdo que nos vinimos en el Curao, que se llama el tren ese que demoraba 2 días en llegar acá. Y así que nos vinimos hasta Santiago para poder a ver si podíamos salir adelante en mejores condiciones. Allá se echó a perder la pega, y aquí en Santiago yo tenía 3 hermanos y me mandaron a buscar. La provisión que traíamos era un par de fresadas y medio saco de manzana silvestre que encontramos en el camino. Cargados de ilusiones, los viajeros llegan a una ciudad que los deslumbra, pero también los llena de nostalgia. Imagínate venir de Nueva Imperial, después a Temuco, que también en ese tiempo eran pueblos chicos y todo, y llegar aquí a Santiago fue bonito, pero lo que me deprimió fue el río Mapocho. Bajamos del tren y había plazuela y bien bonito ahí en la estación central, pues había asientos, había árboles y había una señora y al tiro la conoce uno que viene del sur, pues. Ay, si vienen del sur, mijita, sí, quiere trabajar, claro. Para ese entonces,
la joven actriz Ana González había inmortalizado un personaje radial inolvidable, la Desideria. ¿Y eso, Cruz? Aire que sobra, por algo que falta. ¿Y qué es lo que falta? Por Dios, tío, a usted cada día le falla más la chirimoya. ¿Qué es lo que va a faltar? La Desideria era una graciosa y ocurrente empleada doméstica, como miles de mujeres que habían llegado desde el campo en busca de nuevas oportunidades. Su carisma y simpatía la hacen entrar en el corazón de los chilenos, tanto que rápidamente llega a la pantalla grande. Y lo va a romper como una caña. Que me rompa. Que lo va a romper. 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 En el entonces prolífico cine chileno, el realizador de moda es José Bor, que dirige al divertido Eugenio Retes y a la hermosísima Malú Gatica. En pleno esplendor, Hollywood produce dos films inolvidables, el western A la hora señalada y la comedia musical Cantando bajo la lluvia. Mientras tanto, en Chile al gobierno le llueve sobre mojado. Los radicales y su estilo de hacer política se desprestigian rápidamente. Tras 13 años en el poder, los radicales son derrotados en la elección de 1952. Ese año, el ex dictador de 1927, Carlos Ibáñez del Campo, vuelve convertido en un demócrata. Con la promesa de barrer la demagogia y limpiar la administración pública. La gente le cree y el llamado Caballo Ibáñez gana al galope. Por primera vez, las mujeres han votado en una elección presidencial. Aunque solo la mitad ejerce su derecho a sufragar, su participación hace crecer en un 50% el número de votantes. Por el resto del siglo, el voto femenino será determinante. La elección del presidente Ibáñez precipita un acontecimiento que complica su mandato. Tras décadas de desencuentro, los trabajadores chilenos se unen. El gran gestor es el dirigente sindical Clotario Blest. Pero ¿qué ocurrió? Que el 4 de noviembre de 1952 subió al poder don Carlos Ibáñez del Campo, a quien yo ya conocía, pues, ¿no? Y le dije, compañero, vamos a tener muchas dificultades con el general Carlos Ibáñez. Adelantamos este Congreso Constituyente conforme, y lo adelantamos para el 12 de febrero de 1953. Se funda la Central Única de Trabajadores CUT, que llegará a aglutinar a todos los trabajadores sindicalizados del país. No había ninguna protección, no había estabilidad, no había carrera administrativa, se producían muchas injusticias y no había prácticamente casi derecho. La idea de don Clotario era la siguiente: solo los trabajadores pueden darse sus normas, su fuerza está en la unidad de ellos. Yo pertenezco al Partido de los Trabajadores. Yo me debo a todos los trabajadores sin distinción de credos políticos, religiosos o ideológicos. Siempre ha sido mi línea y por eso que la clase trabajadora me siguió y se jugó la vida a mi lado. Porque la clase trabajadora no es tonta, conoce perfectamente quién la engaña y quién no la engaña. La CUT organiza su primera gran huelga general. No solo exige reformas laborales, sino también la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia. La ciudad ofrece luces y sombras. Miles de niños callejeros vagan sin tener un lugar donde quedarse. Uno de esos niños era José Palma. Sobre todo en el invierno, que estaba lloviendo, se estaba helando. ¿Y dónde ir? Lo llegaba era meterlo a un kiosco vacío de diario. Ahí dormíamos amontonados. Un sacerdote grande,
Nos miró hacia abajo, los despertó, los dijo, niños, dijo, tengo una casa grande para ustedes. Ese sacerdote es el jesuita Alberto Hurtado y la Casa Grande, el Hogar de Cristo. Y al otro día tempranito los despertó el padre a las duchas, a cortarse el pelo, los pusieron zapatos, y me puse zapatos, no sabía cómo se ponían. Pero me los puse, me los puse y me sentí bien. Cada uno de esos hombres es Cristo. ¿Y qué hemos hecho por ellos? Por esos hijos que andan por las calles en el día y duermen bajo el mapocho. Padre Alberto Hurtado. Trabajador incansable, promotor de la unión sindical y de la conciencia social entre los chilenos, el padre Hurtado cae enfermo. Eliana Johansen acompañaría al padre Hurtado hasta su muerte. A mí me dijo que ojalá pueda esperar el 18, porque el 18 es Santa Elena y Santa Elena se llamaba la madre. El 18 de agosto de 1952, después de 2 meses de agonía, Alberto Hurtado Cruchaga muere. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Los santiaguinos también se asombran con la llegada de 69 buses japoneses enormes en comparación con las tradicionales micros de la época. Las modernas máquinas extienden los recorridos hacia San Bernardo, Macul y Lo Franco, en una ciudad que no para de crecer. Es abril de 1957 y un alza en el pasaje de las micros desencadena violentas protestas callejeras. En solo 2 días mueren 20 personas y 200 quedan heridas. Debido a la caída del precio del cobre, al aumento en el gasto público y a la subida de las remuneraciones, la inflación es creciente. Cada 7 días subían los precios de esos productos. Había otros productos que subían todos los días. Claro que reclamaban. Pero señora, si yo la semana pasada nomás, no era la semana pasada, era un mes, compré media y mire, ¿qué podemos hacer? Rebájeme. Una señora me pidió que le bajara los calzones. ¿Qué precio? Entre tanto, 500.000 de pobladores viven en la periferia de Santiago, muchos de ellos en miserables poblaciones callampas, llamadas así por la facilidad con que se multiplican. Uno de los lugares más pobres de la capital es el Zanjón de la Aguada, donde viven 35.000 personas. Se incendió una parte ahí, casi la mitad de la población. Así que los que estaban en la orilla tienen que arrancar. Y que por ahí empezó el movimiento de la toma. Estamos en la salida sur de Santiago, en la población La Victoria. Aquí sus habitantes celebran 2 grandes fiestas todos los años. Una es la Navidad y la otra el 30 de octubre. En esa fecha conmemoran su llegada a estos terrenos. Ocurrió en 1957 cuando 2.500 familias abandonaron las inhóspitas orillas del Zanjón de la Aguada y ocuparon una chacra que existía en este lugar. Que yo sentí en la noche cuando andaba la gente diciendo, compañero a la toma, compañero a la toma. Me levanto, estoy con la mitad de la cama, se deshizo una escala que había, unos palos largos y puse la bandera. En pocas horas, cerca de 10.000 personas ocupan ilegalmente los terrenos de la chacra La Feria. Cuando nosotros llegamos, estaba el pasto largo, eran yuyos se llamaban. Así que, pero ahí había que hacer su rujita y para dormir. Los carabineros siempre rondaban y nosotros, como ya estábamos seguros aquí,
No estaban ellos los sables en esas, y nosotros con palos le contestábamos. Entraran nomás, lo que le iba a pasar. Trabajaban todos, hasta los niños. Ahí no hay excepción, porque el más chico no. Todos trabajamos a la par. Nosotros queríamos tener algo, pero que nos costara pagar. Nunca dijimos no vamos a pagar, pero que fuera nuestro. Con sus escasas pertenencias y unos cuantos materiales, estos hombres y mujeres comienzan a levantar sus casas, demostrando su determinación inquebrantable de quedarse en la chacra. Ahí ya estamos con esa esperanza de que íbamos a quedar aquí y íbamos a tener algo. 10 años después de la toma, la Corporación de la Vivienda había entregado 3.178 títulos de dominio a los pobladores de La Victoria. Al finalizar el mandato de Ibáñez, es derogada la Ley de Defensa de la Democracia. Además, por iniciativa del presidente es aprobada una reforma que introduce la cédula electoral única, lo que dio un duro golpe al fraude electoral. Muy pronto, la derecha volverá al poder con Jorge Alessandri, quien deberá enfrentar las dramáticas consecuencias del terremoto de mayor magnitud en la historia de la humanidad.